Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos a don Tito Hernández, exministro de Agricultura, que nos dejó con mucha hambre en el último programa y dejó muchos temas sin tratar, por falta de tiempo. Hoy le hemos tratado al exministro Sandino algunos temas y quisiera dejar en el tapete el principal, y es si realmente el comportamiento de los mercados no varía una gestión en un ministerio, pero si varía una economía agropecuaria. Hoy mismo es día de la economía agropecuaria, hoy se conmemora eso, o del productor agropecuario. De la alimentación. De la alimentación. Día No, mundial también, de la... no, además de la alimentación. Porque el Día del Agricultor es el 15 de mayo. Además de la alimentación. Que yo no sé para qué hay tanto realmente China, el DERE-CAFTA y la pandemia, que no existían en el momento que usted fue ministro. Hoy, si se ponen las dos cosas, es muy diferente en una gestión. Bueno, antes que nada, agradecer esta oportunidad. Y claro que sí, que es diferente. Claro que sí, porque estamos frente a un mundo nuevo y a una realidad nueva y a retos nuevos. La pandemia por sí solo es un reto totalmente nuevo. Y no estamos hablando en décadas, sino en siglos. Y el caso del papel protagónico que juega hoy China en la economía mundial, claro que determina un cambio en la correlación de fuerza de los mercados y de la propia agricultura en sentido general. Entonces, hoy los retos de la agricultura de hoy son diferentes a los retos que tenía la agricultura cuando uno era ministro. El gran reto, por ejemplo, de la agricultura dominicana en el día de hoy es la apertura de los mercados y la obligatoria necesidad, por decirlo así, de eficientizar los niveles de rentabilidad y de productividad de la agricultura dominicana, introduciendo mayores tecnologías. El cambio climático es una realidad hoy que no existía con tanto peso cuando yo era ministro, ni mucho menos cuando... Y la falta de agua, por ejemplo. Claro, como consecuencia, ¿verdad?, del propio cambio climático. Siempre ha habido sequía aquí en el país y mucha época de lluvia, pero tanto la apertura de los mercados como el cambio climático son dos realidades nuevas que pesan y gravitan determinantemente en el comportamiento del sector agropecuario. Okay, todas esas cosas, más el cambio climático que a mí se me había pasado, y además las 7.000 millones de bocas. Claro que sí. Y en el caso particular del país, que somos casi 11 millones ya de dominicanos. Más 11. Más 7 de turistas, digamos más 3 aquí y lo de Haití. 10 más. Hay 3 millones de haitianos aquí que consumen. 3 ya. Digo, Y más también. y más probablemente. Entonces los retos de la agricultura de hoy son diferentes a lo que tenía. Siempre el papel fundamental de la agricultura es suplir de alimentos a la población. Y por eso es importante, como hemos dicho, destacar que en el día de hoy, a nivel mundial, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y destacar que la propia FAO dice, este dato importante, antes de la pandemia, en el país había 600.000 dominicanos que no tenían seguridad alimentaria. Día Mundial de la Alimentación, claro. Y Día del Productor Pecuario aquí. A ver. Eso es. Ok. Eso lo dice Coy Balaguer. Es pecuario. Pecuario. Eso Porque es No agropecuario. no agropecuario. el agropecuario del agricultor es el 15 de mayo. Sí, sí. Pero lo que te quería decir, después de la pandemia, se ha incorporado más de 500.000 de dominicanos que en la línea de inseguridad alimentaria, que no tienen alimentos seguros, tanto en cantidad como en calidad. Como en Pero eso se incrementaron ahora. Claro, ahora, a partir de la pandemia, según ha dicho la propia FAO. O sea, antes del 19... Comían 600.000 personas menos que ahora. Exacto, no, antes del 2019 habían 600.000
que estaban en la línea de inseguridad alimentaria. ¿600.000 qué? Dominicanos. Ahora no están. Luego, no, ahora se ha aumentado a más de 1.100.000. O sea, más de medio millón de dominicanos han caído en la línea de, digamos, de la inseguridad alimentaria, porque ya la seguridad alimentaria en el día de hoy, el concepto actual no es igual que el anterior, que hace décadas, que establecía que, bueno, seguridad alimentaria era que gente pasando hambre. Sí. Ahora no hay gente pasando estaban sin hambre. cenar. Ahora hay gente que no come alimentos con los nutrientes que demanda. O sea, En el tema de las inquietudes que expresaba el doctor hace unos ratos, y que esa es la comidilla de todo el que tiene ese tipo de inquietud con la humanidad. Hay una cantidad extraordinaria de gente que siempre se hacen esos pronósticos de lo que va a pasar, que en 10 años, que la alimentación. Hay diferentes razonamientos y diferentes formas. Hay los pesimistas que se pasan los días en eso, preocupados por eso, y hay la gente que es más optimista, que sabe que el tamaño del aguacate de hoy no es el de ayer, porque en todo hay una tendencia que lo bueno era lo viejo y lo de ahora no sirve. Claro. Y en materia de producción, esa es al revés. Y en muchísimas materias más. Por ejemplo, la gente cree que los automóviles buenos eran los de antes. Y no es verdad. Porque antes tú no podías prender un carro de eso y salir para Santiago y volver sin que hubiera un problema. Un carro de esos viejos. Y si tenía un accidente, su propia construcción te mataba. Entonces, yo siempre aquí he traído los ejemplos y he hablado mucho con Michelle Lerzo y con el doctor. Por ejemplo, Moca es una zona productora de yuca. Cuando yo sembraba yuca en Moca, siendo agrónomo, recién graduado, eran de 12 a 14 quintales, una fiesta, una alegría. Ahora sí da menos de 35, la gente se siente Lo mal. mismo pasaba con el plátano, lo mismo pasaba con el arroz. Usted recuerda cuando usted hablaba antes de rendimiento, lo que se da ahora es muchísimo. Antes que vinieran los chinos abonados, te estamos haciendo un contexto para que tú desarrolles luego. Antes que vinieran los chinos abonados, era una sola cosecha de un arroz que duraba 6 meses. Luego, con los trabajos de investigación, se lograron 2 cosechas y pico, algunos hacen 3, de variedades que producen más del doble de la que producían antes. Esos son los dueños de la... prácticamente cuando esos chinos vinieron, su accionar los hizo a ellos merecedores del título de la paz de la República Dominicana, porque yo no sé cómo nos hubiéramos hecho con el principal producto, donde todavía hoy hay gente que si no come arroz en el día se siente mal. ¿De dónde le íbamos a dar todo ese arroz? O sea, toda nuestra divisa que generáramos de cualquier tipo se hubiera ido en el arroz. ¿En qué grupo se inscribe usted? En la parte en lo que respecta a sus inquietudes con el mundo. Y le voy a agregar que también hay un % altísimo de gente pasando hambre en esos continentes de miles de millones de habitantes que indefectiblemente van a seguir muriendo de hambre. Pero ya visto desde la escala mundial y desde la escala local. Mira, en términos reales, hay que señalar. Yo recuerdo cuando yo estaba en la AMPA, que hacíamos un análisis anual del comportamiento del sector agropecuario. Estaba hablando antes del 85, 86. Y en muchas ocasiones nosotros pronosticábamos hambruna para el próximo año. Esa realidad hoy en día no es posible hacerla. O sea, ese análisis de tú pronosticar que en la República Dominicana va a haber una hambruna, no es posible. ¿Por qué? Porque hemos logrado un nivel de producción y de autosuficiencia alimentaria importante. Yo hice un ejercicio que lo quiero compartir hoy, Día Mundial de la Alimentación, para que tengamos una idea de lo que los dominicanos producimos y comemos. Si fuéramos a elegir un día y dijéramos, mira, vamos a darle, ¿qué comen los dominicanos en un día? ¿Qué desayunan? ¿Qué habría que producir? Quiero decirte que la República Dominicana, tú señalabas ahorita del tema del arroz, hoy los dominicanos comen más plátano que arroz. Hoy los dominicanos comen más plátano.
Y sin embargo hemos logrado niveles importantes, ¿verdad?, de autosuficiencia y de producción arrocera. Si fuéramos a alimentar en el día de hoy, por un día, a todos los dominicanos, nosotros requeriríamos, los dominicanos consumen diario, Michelle, oye este dato, en el desayuno, digamos, 3 millones de litros de leche, de leche. Se comen 7 millones de huevos diarios y se comen más de 35,000 quintales de plátano, digamos de desayuno. Para confirmar lo que está diciendo. Desayuno y cena. No, está bien, pero Sí, diario. aquí me dijeron que aquí se consumen, si no me equivoco, 6 millones de plátanos diarios. Bueno, Cerca de 7. Pero Sí. para confirmar lo que él dijo con el plátano y el arroz. Eso es un Porque plátano ahorita por comienzan persona. a llamar y a preguntar, gente que no sabe. Claro. Lo que él dice es cierto, mira, 133.68 libras de arroz por año nos comemos nosotros, mientras que de plátano nos comemos 218.28. Claro. Es decir, una vez y media prácticamente, un 50 o 60% más de plátano en libraje estamos hablando que de arroz. pero al mediodía los dominicanos comemos más de 33,000 quintales de arroz. Óyeme este dato, más de 650,000 pollos. Nos comemos más de 2,500 cerdos. Matamos más de 1,000 reses, o sea, 1,000 vacas, digamos. Todos los días. Diario, los dominicanos, eso es lo que consumimos diario. Sí. Los dominicanos consumimos cerca de 280 millones de toneladas de alimentos al año y la República y producimos casi el 90% de esos alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Eficientizar los niveles de productividad para proyectarlo hacia las exportaciones. Y hacia los clientes vecinos que Claro. comercio y hambre. Entonces, hay un elemento, por ejemplo, en el día de hoy, que es bueno señalar, es el hecho de que este año las importaciones han aumentado de manera significativa. Las exportaciones. Importaciones. La importación. Las exportaciones se mantienen más o menos en promedio. Saliendo decía que ahorita que en aguacate llegaríamos a 300 millones. No, eso no es posible ahora. Nosotros andamos cerca de los 100 millones de aguacate, de dólares de exportación de aguacate. Podemos subir un poco más o un poco menos. Cuando aquí hablan los ministros, en el caso del actual, que las exportaciones están aumentando, se refiere al hecho de que hoy podemos exportar quizá en un año más aguacate que mango, pero el otro año exportamos más mango que aguacate. Varían las exportaciones, pero en términos de volumen y de valor comercial, nosotros nos mantenemos un promedio de 2.300 millones de dólares. El fenómeno nuevo de este año ha sido que las importaciones que tradicionalmente se mantenían en un nivel de 3.000 millones de dólares, 3.200, este año, lo que va de año, lleva por 3.800 millones de dólares. Y se proyecta sin Exportaciones. importaciones. Sin este último cuatrimestre, que es cuando más se importa, pudiéramos llegar a 4.500 millones de dólares. 1.300 millones de dólares más que lo que tradicionalmente importamos. Eso es grave. Y eso es un reto. Pero también mire, nosotros nos pusimos a investigar con esto del Tratado de Libre Comercio, que ahora sí lo vamos, que está doña Sonia en Washington, y ella misma fue que discutió el acuerdo originalmente y todo eso, y preocupante si ahora lo vamos a poder discutir, porque al final uno no se benefició como en todos los productos y ahora se liberan, se terminan de liberar todo. Uno se pone a ver eso. Ahora, aquí se consumen muchas cosas, la balanza. Cuando usted habla aquí, bueno, nosotros no comemos, qué sé yo, cuántos millones de toneladas de comida al año. Pero cuando usted va al supermercado, y es verdad que aquí hay, vamos a decir que esos 50 productos que se producen aquí fuertes están, ¿verdad? Y se consumen mucho. Pero aquí se traen muchas cosas. Cuando usted habla de las importaciones y todos los días hay más productos diferentes y más marcas y todo eso. Aquí a mí me dice una persona el otro día, yo no tengo problema de cerdo. Estamos hablando, por ejemplo, de cerdo. Porque dice, yo traigo furgones de cerdo. Nosotros tenemos años que no tenemos la finca trabajando. Y sale más barato. No, aquí importamos tradicionalmente el 30% del consumo de cerdo anual. O
O sea, los dominicanos consumimos cerca de 100.000 toneladas de cerdo al año. De esas 100.000, 30.000 son importadas tradicionalmente. En el cerdo nosotros no tenemos ese nivel de autosuficiencia que tenemos en el pollo, que tenemos en la carne de res. Aquí importamos carne de res, pero es para gourmet, fundamentalmente. Pero Y de cerdo también. Y de cerdo, bueno, pero el cerdo es más. Porque, no, es la pierna que están trayendo. Claro. entera. La pierna y las costillitas. No, Digo, y- ahora se están haciendo unas importaciones hasta de rabito, que a mí me encanta. el cerdo tiene más variedad en el consumo. Ahora, Sí. el tema fundamental es que tú quieres señalar, por ejemplo, como que esos productos que están en el supermercado. No, aquí ha habido un aumento de las importaciones de productos que no esa variedad que tú ves, de cebolla, de ajo, de habichuela, que no debieron producirse. Mira, No debieron producirse las las importaciones. importaciones. Porque producir Déjame es decirte algo. malo. O sea, hay un elemento que hay que señalarlo casi, que ha pasado desapercibido. Cuando dice que el ministro de Agricultura renunció a su calidad, a su capacidad para autorizar los permisos. Sí, se hace, pero mira, después de aumentar las importaciones en más de 1.500 millones, la mayor cantidad de importaciones en toda la historia del país. Y eso es grave. Eso no es tú decir. Pero no son de ¿Pero en esas, qué tiempo? no son de de ahora, no, en sí, este pero año. espérese, En este año. espérese, ingeniero. Pero En este- también usted tiene que terminaríamos ver. el año. Sí, pero usted está hablando como si esos 1.000 y pico de millones de pesos que se incrementaron De dólares. de dólares, De dólares. que se incrementaron las exportaciones, son de los permisos que da Agricultura y eso no es así. Fueron las importaciones en general de Escúchame, comida. Sí, pero cuando tú mides las importaciones, tú las mides a partir de los permisos de agricultura, que es quien da los permisos. Sí, pero Los permisos del sector agropecuario los da agricultura. pero No, o sea, tú puedes traer, si tú quieres traer aviones del país, tú traes. Si tú quieres traer carros, tú traes. Pero los permisos para traer alimentos los da agricultura. Pero no hay tapón en ninguno de esos productos. Claro que sí, claro que sí. ¿Hay tapón? Claro que sí. O sea, hay entaponamiento para la salida de esos productos. Porque si no la hay fue porque la requería el mercado. Hay que recordar. Bueno, pero entonces. Hay que recordar que en la administración anterior, bueno, coincidió con una campaña, eso sucede cada 4 años, no se previeron muchísimas importaciones que dejaron desabastecido el país de muchísimos productos. No se previeron ciertas siembras. Recuerda lo de los plátanos, que yo decía, señores, pero estamos 6 meses y la gente está sacando los plátanos. Los plátanos duran, como decía Balaguer, 9 meses, como las mujeres. Yo quiero que sea de la mejor manera, interpretarlo y entenderlo de la mejor manera. Pero para mí hay un vínculo muy claro en la decisión del presidente de quitarle a agricultura los permisos y el aumento que se ha experimentado este año, increíble, de las importaciones. Pero también hay que, O sea, tú hay tienes un razón, hecho- pero tiene que incluir lo que dice Ramón, que es el mercado. que ha Yo determinado. digo por la presión. Porque no hay bulla mira, de que hay tantos quintales de ajo por ahí. Eso Yo no- te diría entonces, por ejemplo, tú estás haciendo el papel de defensor de las importaciones. No, yo estoy haciendo el papel de que yo no veo esos permisos, de que esas importaciones no son necesariamente. No, pero déjame darte este dato. Importación, como acabas de decir, Ramón, existen importaciones porque hay baja producción. Usted Entonces, sabe- no, lo que yo te quiero decir, defender las importaciones no ayuda a nadie. Bien, ¿Por qué? pero por Porque ejemplo, tú usted importas- sabía que en el año de la pandemia nosotros recibimos un estudio aquí, porque hay que ser coherente, en el que la gente comió más en su casa que lo que hacía normalmente, que hay productos que como la gente no salió, incrementó el consumo de algunos productos. Totalmente de acuerdo. Entonces eso tiene No, que pero subir, hay- tiene que salir de pero algún sitio. No a nivel de... Oye, ¿tú sabes de qué estamos hablando? Y de la gravedad. De que hemos presionado el mercado de divisas con más de 1.500 millones de dólares. 1. 2. Que recursos que pudieron perfectamente... 1.500 millones Y al de dólares. campo, menos. Estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos que pudieron haber ido, no digamos los 100.000, la mitad al campo y hubiese producido 10 veces más que lo que los dominicanos consumimos en la pandemia.
Pero yo no me quiero quedar ahí como elemento, Mire, como elemento ingeniero, crítico. hay un tema que no se nos puede quedar y es, ¿qué información usted tiene, usted como exministro y todo eso, sobre todas esas discusiones que ahora que hay un cambio, el gobierno tiene 1 año y medio, ¿verdad? Con esas discusiones que hay de los profesionales del sector agropecuario y el gobierno, que si me quitaron los profesionales, me pusieron los profesionales. ¿Cómo dice el doctor la categorización de los empleados? ¿En qué quedó ese lío? Michelle, antes de que él responda a eso, yo quiero cerrar el círculo de ese tema con algo que no lo digo por defender ni al gobierno, ni al INVE, ni a nadie. Yo lo digo porque es de simple sentido común y es mi apreciación. Un factor que influyó mucho, porque no hemos hablado aquí de un tema que es el ajo, la cebolla y la habichuela. El sistema ese que se inventaron de que yo siempre dije que era un sistema excelente que Danilo, para quitarse una cosa de encima, ¿no? Un San Benito, esa palabra te lo oye usted, para quitarse un asunto de encima. La subasta. De las comisiones, pero que al consumidor no le beneficiaba para nada. El sistema de traer menos cosas de las que se tenían que traer para que cogiera una prima alta, para que todo ese diferencial de dinero fuera a agricultura, para hacer camino y qué sé yo qué, gastado a discreción del ministro, porque ya ese es un dinero que la bolsa, y ese lío es un dinero como privado. Esa situación de mantenernos en la importación mediante el sistema ese de subasta con un diferencial en ocasiones hasta de 40 pesos por libra. Para aquí, un producto. Como dicen en los consejos, doctor, oiga, tiene necesariamente que haber producido una disminución en la cantidad de que había que exportar. Bueno, mira, lo grave de lo que estamos hablando es, ¿tú sabes cuánto produjo, por eso que tú señalas, de la bolsa agropecuaria, de beneficio? ¿Cuánto generó? ¿Cuánto generó a la YA y al grupo? Más de 7 mil millones de pesos. 7 mil millones que nadie sabe todavía en qué se invirtieron. Entonces, yo no estoy defendiendo aquí el método de importación. Yo lo que estoy señalando como un componente de la realidad actual, el aumento de las importaciones. Bien, aquí le está, aquí de orden, como los consejos de administración. Sí. Aquí nos están mandando los datos y le mandan a decir que hay un factor que quieren que usted considere como que fue el factor más importante por el que se incrementó esos 1,000 y pico de millones en las importaciones, y que no fue la cantidad de comida, no fue que se incrementó por déficit, fue que los precios subieron de la misma comida en cantidad, que sobre todo nos mandan un cuadro que vamos a ver si nos da tiempo de mandarlo, sí, por producto, por fecha, de la misma cantidad de productos a como estaba en un año y a como se compró en el otro, la misma cantidad, por lo que provoca esa diferencia de incremento del valor del monto de las importaciones, pero no de la cantidad de productos. Entonces vamos a verlo, vamos a tratar de mandarlo, a ver qué usted opina de eso. ¿Puede ser? Bueno, en el aumento de las importaciones hay dos factores externos, ¿verdad?, que han pesado mucho. El aumento de los fletes y el aumento de los commodities, como le llaman. Pero no es solamente esos dos factores. No sé si me voy a entender. No, lo que hay que sacar es la importación por el volumen. De carácter interno. Y el hecho mismo, dame decirte, y lo quiero señalar como un elemento positivo, de que las importaciones, a partir de ahora, el presidente por decreto lo haya establecido con un mecanismo más amplio de decisión. Yo saludo esa decisión y es una medida correcta de parte del presidente. Pero además entiendo yo, en mi interpretación personal, que el presidente lo hace porque tiene informaciones de ese aumento considerable de la importación. Un presidente no actúa por actuar. No, a lo loco, no. Un presidente no actúa por hacer las cosas. Y ahí de paso te entro a la pregunta que hace Michelle sobre los profesionales agropecuarios y el presidente. El presidente en esta semana hizo algo, el presidente Luis Abinader, que yo te puedo señalar por mi experiencia gremial y profesional, que es la primera vez, Michelle, que un presidente
lo hace. Mutus propio, o sea, por decisión propia, el presidente de la República, Luis Abinader, convocó a los gremios del sector agropecuario para discutir con ellos sus demandas. Oye, qué importante esto que estoy señalando. Y yo quiero saludar de entrada esa actitud y esa decisión del presidente Luis Abinader. ¿Qué hizo? Convocó a los gremios del sector, él, por iniciativa de él, a su despacho. ¿Llevaron a la AMPA al palacio? Claro, claro. Y no solo eso, sino que tuvo una reunión productiva donde yo tengo la autorización, quiero decirlo aquí de manera pública, de los gremios, de la AMPA en particular. Porque lo extraño que no estén aquí. Claro, para hacer ese anuncio y hacer la valoración que voy a hacer de ese encuentro. Una reunión altamente positiva, una reunión altamente correcta de parte del presidente, donde el presidente escuchó las demandas, pero no solamente las escuchó, sino que dio respuesta. Por ejemplo, ordenó el cese inmediato de las cancelaciones en el sector agropecuario. Una situación que nunca debió haberse producido en el sector. Nunca. Un error garrafal de las autoridades actuales. ¿Qué otra cosa hizo? Se comprometió a reponer a los agrónomos que han sido cancelados, que estaban casi en condición de ser pensionados, unos 80 en total, un poco más, un poco menos. Sí, el famoso que lo va a pensionar a todos. Todos los que se han cancelado, que estaban cerca de ser pensionados. ¿Y lo va a pensionar con el sueldito o con el sueldazo? Lo va a pensionar por la vía correspondiente, con el sueldo que le corresponde. Con relación a los demás cancelados, para el próximo viernes habrá una reunión donde se va a identificar cada caso, cada grupo, y el presidente se comprometió a reponerlo de manera gradual y paulatina. Pero además el presidente se comprometió, él particularmente, a darle seguimiento a cada una de las demandas que los gremios han estado planteando de manera pública. Hasta la tierra que le invadieron. Claro, óyeme que hay que destacar esto. Una reunión del presidente solo, sin más nadie del sector agropecuario. No invitó a más nadie del sector agropecuario. ¿Sabe por qué? Y vuelvo y te repito, yo interpreto, igual que las cancelaciones, que las importaciones, esa actitud. ¿Sabe qué? Que el presidente no está en permitir que nadie le dañe ni su imagen ni su gobierno. Sobre todo cometiendo errores. Pero con lo que usted dijo de los permisos de importación y lo que está diciendo ahora de la reunión, usted lo que está asumiendo como que el presidente está quillado con... No, yo lo que estoy asumiendo que el presidente está jugando su papel y su rol de defender su gestión y de no permitir que nadie le dañe su gestión. Entonces, es correcto de parte del presidente, es histórico. Y no debe invitar al ministro de Agricultura y al del IAD y al del Banco de son parte del problema y no han querido ser parte de la solución. Entonces el presidente no está obligado. El presidente está actuando de manera correcta y no lo está haciendo solamente con el sector agropecuario, lo está haciendo con todos los sectores. Y yo saludo y aplaudo. Entonces, espérese. Usted quiere decir que la AMPA va a venir la semana que viene aquí, todos los sectores, los agrónomos, los veterinarios y todo, y nos van a decir que está resuelto el problema. Bueno, está en proceso. Porque hicieron 25 programas pidiendo eso, ahora tienen que venir a decir que lo resolvieron. Sí, claro que sí, pero déjame darte este dato. Ya otra cosa. En el día de ayer ellos hicieron una... Mira qué importante, porque y es bueno que el presidente reciba el feedback de ese encuentro. Primero, los agrónomos están entusiasmados. Quedaron muy complacidos con la actitud y la manera en que el presidente... Y eso, el mandado que usted trae es de los agrónomos, no del presidente. Claro que sí. Usted dice, yo estoy autorizado a hablar. Claro que sí. Es de los profesionales. En el día de ayer, ellos hicieron un pleno nacional de dirigentes. ¿Y qué acordaron? Para que estemos claros, que no estamos hablando por hablar. Acordaron, Michelle, suspender las actividades de protesta y de lucha para dar un compás de espera a la solución de los problemas.
Así Y es. yo digo aquí hoy públicamente que yo hago un llamado a los profesionales agropecuarios y a los gremios a confiar en la palabra del presidente Luis Abinader, a creer en la palabra del presidente Luis Abinader y a estar totalmente seguro de que los compromisos que el presidente estableció con ellos en el Palacio se van a cumplir y que el presidente escuchaba. De hecho, hay un dato que te quiero señalar. En el proceso de la reunión, Ramón y Michelle, el presidente fue muy, digamos, reiterativo en el hecho, pero de manera coloquial, de señalar que él estaba totalmente al tanto de cada uno de los procesos que se vienen dando en el sector agropecuario. En el caso particular de los propios gremios. Y el caso de Severino lo hacía de manera personal. Yo te vi en esto, te vi en aquello, te vi en lo otro. Lo que quiere decir que no estamos frente a un presidente que es sordo, mudo y ciego, sino una persona que por encima de lo que yo le pueda decir o tú le puedas creer, ve el proceso, le da su propia interpretación y asume su propio papel y su rol. Entonces, ese espacio de negociación que debió producirse a lo interno del sector agropecuario, ese proceso de rectificación es correcto de parte del gobierno y de manera particular de la persona del presidente de la República, que ha devuelto con esa reunión y con esa actitud la paz y la tranquilidad laboral al sector. Y la esperanza a lo que... La esperanza a los agrónomos y la necesaria inserción de los agrónomos en esta coyuntura que es una crisis de pandemia, señores. Es un absurdo tú haber pensado que en medio de esta realidad, y por eso yo te lo señalo, hay dos elementos que yo no te he señalado, por ejemplo, que es bueno destacarlo. ¿Por qué esas cancelaciones, cuando yo vine aquí, las consideré no solamente injustas, irracionales y sin sentido? Bueno, porque aquí no se cancela un médico, ni un profesor de una escuela, no podemos cancelar un agrónomo Por un lado, pero ni un guardia. No, pero es un agrónomo en agricultura. Pero también habían agrónomos, hay un grupito que era que había un problema con la edad y la pensión, y por eso yo pregunté del sueldo, porque si se pensionaban, entonces no iban a recibir el mismo valor que estaban, le tocaba mucho, como la mitad del sueldo. Claro. Pero dame, Ya querían pensionar, pero no estaban trabajando. Porque mira, a mí no me gusta hablar ni dar la impresión de que son elementos de carácter personales, sino de que son elementos de carácter institucionales, lo que yo señalo. Cuando tú evalúas el comportamiento del sector agropecuario en el marco de la pandemia, pero no de las conductas individuales de los funcionarios, sino del sector como un componente de la economía, la participación del sector agropecuario, que normalmente de un 5.4% en el Producto Bruto Interno, ha caído a menos de un 2%. En el primer trimestre fue de un 1.2%. Y ahora se ha estado recuperando y llegó a un 2 puntos. Cuando tú ves la participación del sector agropecuario en el empleo, que es normalmente de 630,000, y que tú dices, las autoridades del gobierno dicen, no, nos falta recuperar 200,000 empleos. De esos 200,000 empleos, busca la mayoría de esos 200,000 en el sector agropecuario. Cuando tú ves que aumentan las importaciones, que las exportaciones se mantienen iguales, cuando tú ves que la producción y la productividad se mantienen estancadas, cuando tú ves que los servicios de apoyo a la producción han disminuido, entonces tú entiendes que es un contrasentido tú cancelar a los profesionales que están llamados a mejorar los niveles de participación del sector agropecuario en la economía. Entonces, se requiere y se entiende que el presidente, al resolver el tema de la lucha de los profesionales agropecuarios, está tratando de retornar el sector agropecuario a su comportamiento normal y a su aporte a la economía del país. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Tito Hernández, ex ministro de Agricultura, su participación con nosotros en el día de hoy. Nos mandaron el cuadrito, ingeniero, pero le prometemos que lo vamos a ponerlo en pantalla para que vean que no estamos, ¿verdad? El problema es que hay que
entender cómo funciona. Es Pero ahí difícil, se puede es ver difícil la verlo. variación del 2019, 2020 y 2021 de los principales productos, como De importación. veo ahí el aceite de maíz, la soya, el aceite. Vamos a ver ese componente, a ver en qué medida la importación creció por el aumento de los precios, y vamos a agradecer. Ahí lo tenemos en la pantalla. Ahí se puede ver que hay productos que la variación fue de un 25.9%, 47.3% en el maíz al 2020 y 72.3% al 2023. Hay un tema interesante. Vamos a agradecer a Manegonte, que nos envía este cuadro donde podemos ver el incremento de los precios del maíz, la soya, el aceite de soya, el aceite de maíz y el trigo en un comparativo de 3 años hasta el día de hoy. Gracias, ingeniero. Si Manegonte mandó eso, está bien hecho, que ese Sí, tipo pues de... Manegonte lo maneja bien. mandó. Vamos a agradecer de nuevo al ingeniero Tito Hernández, exministro de Agricultura, y vamos a ver si la próxima semana tenemos aquí a los profesionales agropecuarios, ¿verdad? Diciendo... Sí, sí. Como nos gusta ellos- completar las ideas, no nos gusta dejar tareas pendientes. Claro, claro. Vamos a localizar, a decirle a Manegonte que nos mande las cantidades también. Bien. Si Gracias, puede. ingeniero. Gracias a ustedes.